Éxodo capítulo 25. El Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que me traigan una ofrenda. La deben presentar todos los que sientan deseos de traérmela. Como ofrenda se les aceptará lo siguiente: oro, plata, bronce, lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de delfín, madera de acacia, aceite para las lámparas, especies para aromatizar el aceite de la unción y el incienso, y piedras de onice y otras piedras preciosas para adornar el efod y el pectoral del sacerdote. Después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Haz una arca de madera de acacia de 1 metro con 10 centímetros de largo, 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera y ponle en su derredor una moldura de oro. Funde 4 anillos de oro para colocarlos en sus 4 patas, 2 en cada costado. Prepara luego unas varas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Introduce las varas en los anillos que van a los costados del arca para transportarla. Deja las varas en los anillos del arca y no las saques de allí, y pon dentro del arca la ley que voy a entregarte. Haz un propiciatorio puro de 1 metro con 10 centímetros de largo por 60 centímetros de ancho, y también 2 querubines de oro labrado a martillo para los 2 extremos del propiciatorio. En cada uno de los extremos irá un querubín. Hazlo de modo que formen una sola pieza en el propiciatorio. Los querubines deberán tener las alas extendidas por encima del propiciatorio y cubrirlos con ellas. Quedarán el uno frente al otro mirando hacia el propiciatorio. Coloca el propiciatorio encima del arca y pon dentro de ella la ley que voy a entregarte. Yo me reuniré allí contigo en medio de los 2 querubines que están sobre el arca del pacto. Desde la parte superior del propiciatorio te daré todas las instrucciones que habrás de comunicarle a los israelitas. Haz una mesa de madera de acacia de 90 centímetros de largo por 45 de ancho y 70 de alto. Recúbrelas de oro puro y ponle en su derredor una moldura de oro. Haz también un reborde de 20 centímetros de ancho y una moldura de oro para ponerla alrededor del reborde. Haz 4 anillos de oro para la mesa y sujétalos a sus 4 esquinas donde van las 4 patas. Los anillos deben quedar junto al reborde a fin de que por ellos pasen las varas para transportar la mesa. Esas varas deben ser de madera de acacia y estar recubiertas de oro. También debe tener oro puro sus platos y sus bandejas, así como sus jarras y tazones para verter las ofrendas. Sobre la mesa pondrás el pan de la presencia para que esté ante mí siempre. Haz un candelabro de oro puro labrado a martillo, su base, su tallo y sus copas, cálices y flores formarán una sola pieza. 6 de sus brazos se abrirán a los costados, 3 de un lado y 3 del otro. Cada uno de los 6 brazos del candelabro tendrá 3 copas en forma de flor de almendra, con cálices y pétalos. El candelabro mismo tendrá 4 copas en forma de flor de almendro con cálices y pétalos. Cada uno con 3 pares de brazos tendrá un cáliz en la parte inferior donde se une con el tallo del candelabro. Los cálices y los brazos deberán formar una sola pieza con el candelabro y de ser de oro puro labrado a martillo. Hazle también sus 7 lámparas y colócalas de tal modo que alumbren hacia el frente. Sus cortapabilos y sus braseros deben ser de oro puro. Para hacer el candelabro y todos estos accesorios se utilizarán 33 kilos de oro puro. Procura que todo esto sea una réplica exacta de lo que se te mostró en el monte. Vemos en su palabra, en el capítulo 25, cómo el Señor habla a Moisés y le empieza a dar órdenes a Moisés de cómo tiene que ser construido el tabernáculo, ¿sí? Es decir, da órdenes para que desde allí o los israelitas traigan su ofrenda. En los primeros versículos dice que deben hacerlo las personas que deseen hacerlo, o sea, es decir, los que sientan el deseo de hacerlo. En estos momentos, pues, vemos que Dios nos habla de que esto no es una obligación, de que hacer un lugar secreto para Él no es algo condicionado o es algo que debemos hacerlo por obligación. Es decir, es el que sienta el deseo de hacerlo y de buscarlo, ¿sí? Da instrucciones de cómo deben traer la ofrenda, ¿sí?
Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de que les gusta hacer las cosas correctas. Cuando Él da instrucciones, nosotros como hijos debemos obedecerlas. Y eso es lo que estaba tratando de hacer con Moisés para darle a entender a los israelitas cómo debían formar su tabernáculo. Sí. Dice, más adelante dice que en ese tabernáculo o en ese lugar secreto donde los israelitas lo iban a construir, dice que es allí donde el Señor se iba a reunir con ellos. Y es allí donde esto debe ser una réplica exacta de lo que se le mostró a Moisés en el monte, es decir, una réplica exacta del cielo, de cómo iba a ser el cielo. Nosotros como cristianos debemos tener ese lugar secreto en nuestra vida, es decir, debemos tener un lugar o debemos consagrar un lugar, ya sea en nuestra casa, ya sea en cualquier parte de nuestro hogar, donde nosotros podamos buscarlo a Él de mañana, ya sea en la noche, ya sea en la tarde. Solo usted debe acomodar su tiempo y sacar su espacio para poder buscar de Él, de su presencia y meditar en su palabra. Nosotros a veces la vida nos enseña o nos trae momentos difíciles, nos trae momentos de dificultad y nos trata de dar una enseñanza. Y a veces nosotros por estar separados de la presencia de Dios, por no estar en su presencia o por no tener ese lugar secreto donde todo el tiempo nos comunicamos con Él, hacemos las cosas mal, tomamos malas decisiones en momentos difíciles. Entonces, quiero darles a entender en esta meditación de la palabra de que es que en su presencia podemos encontrar la respuesta, que en su presencia podemos ser resilientes a esos momentos difíciles, que en su presencia, en ese lugar secreto, es donde nosotros nos podemos comunicar con Dios de manera real, es decir, sin intermediarios. En aquella época, pues, era necesario hablar, era necesario que los israelitas se comunicaran a través de los profetas a Dios. Ya eso se rompió después de que el velo se rasgó. Es decir, ya no hay intermediarios, ya es solo Dios conmigo, ya es solo Dios en una sola comunicación conmigo. Entonces, creo que en este tiempo ya no hay excusa de no buscar a Dios, porque Dios es un Dios omnipresente, es un Dios omnisciente, es decir, que todo lo sabe, es decir, que Él es un Dios que está en todo lugar. No precisamente Él va a estar ahí en el tabernáculo o en ese lugar secreto. Simplemente eso es algo significativo en el que usted tiene que darle a Dios o formar ese lugar secreto que sea algo significativo, donde sea algo especial, donde usted se comunique con Dios, le hable y le exprese todo lo que tiene en su vida y lo que le aflige, lo que le atormenta. El Señor no especifica es que tiene que ser un lugar, en tal, no, o sea, el Señor simplemente en esa época especificó porque esa era la forma de que cómo ellos iban a traer sus ofrendas, cómo esa forma era la forma de que ellos iban a adorar a Dios. Entonces, les invito en esta meditación de la palabra a que ustedes o que nosotros también podamos entender de que el lugar secreto es la respuesta a todas nuestras aflicciones, que el lugar secreto que Dios habla aquí en este capítulo 25 es el lugar donde nosotros vamos a llorar, vamos a expresar, vamos a contarle a Dios todo lo que nos aflige, todo lo que nos preocupa, vamos a contarle nuestros sueños, vamos a clamar, vamos a pedir, vamos a hacer guerra espiritual. Es allí en ese lugar secreto donde nosotros vamos a tener esa respuesta a nuestra vida. Entonces, mira que Dios dice, esto debe ser una réplica exacta a lo que te mostré en el monte, le habla a Moisés, es decir, al cielo, es decir, que esa comunión con Dios, o sea, en ese lugar secreto es como usted sentirse en el cielo, es como usted sentirse allí cerquita de Dios, cerquita a Él en su trono, a hablarle, postrarse ante Él, arrodillarse y decirle, Señor, aquí está mi dificultad, aquí está mi problema, aquí está lo que me aflige, aquí están mis sueños, y usted puede dar lo mejor de sí. Mire que Dios no obliga a nadie, mire que Dios no trata de decir es que ustedes tienen que hacerlo, es que al principio dice los que deseen hacerlo, como dice su palabra, o sea, aquel que traiga una ofrenda en Corintios dice, no por tristeza ni por necesidad, es decir, la presencia de Dios no debe ser buscada ni condicionada por algo específico o por
o porque tengamos alguna necesidad, simplemente es porque realmente es lo que amamos hacer, buscarle, es lo que debemos amar todo el tiempo, es lo que debe ser el primer lugar en nuestra vida. Para Dios no hay segundo lugar, para Dios debe ser el primer lugar. Y muchas veces en nuestra vida tratamos de salir adelante, trabajo, familia, hogar, pero a veces se nos olvida darle ese lugar secreto a Dios, darle ese primer lugar a Dios. Entonces les invito a que podamos meditar en su palabra, que podamos buscar ese lugar secreto, ya sea de 40 minutos, media hora, ese lugar en oración. Y solo Dios y usted en su presencia podrán dar esa victoria y podrán salir en victoria en medio de su oración y en medio de su búsqueda con Dios.